tema que afecta sobre todo a los menores de 35. Estamos hablando de una situación país, Caro, donde la inflación ha llegado al 14,1%, donde los sueldos siguen siendo bajos y donde los arriendos, sobre todo en la región metropolitana, han aumentado en un 25% el último año, lo que hace que el sueño de la casa propia o de independizarse y arrendar se aleje cada vez más. Se aleje cada vez más, Nati, como tú lo decías, y esto acompañado de una situación de pandemia. Ya hablabas tú de la inflación nacional, pero también internacional. ¿Cómo ha ido afectando todo esto? ¿Y existe entonces la posibilidad de llegar? ¿Cuáles son los mejores consejos que podemos tener para lograr ese y concretar ese gran sueño? Bueno, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, nos acompaña. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carola. Hola, Nati, ¿qué tal? Hola, Sebastián. Oye, estábamos hablando justamente de eso. Quizás las generaciones un poco más adultas ya tienen o ya viven solos, están independizándose, pero está pasando este fenómeno en los menores de 35 que tienen que mantenerse o incluso volver a vivir con los padres por esta situación habitacional. ¿Qué es lo que han detectado ustedes respecto a esta burbuja o este aumento de precio en el ámbito inmobiliario? A ver, en primer lugar, que efectivamente le está afectando a las generaciones que se están incorporando al sistema, ¿cierto?, habitacional o al mercado de la vivienda. Pero esto le afecta a muchas más familias también. Los datos que nosotros tenemos, que hoy día más de 400.000 familias, hablamos de más de 1.200.000 personas en Chile, están en una situación frágil habitacionalmente. ¿Qué queremos decir con eso? Que son familias que están arrendando, que muchas veces el hogar, ¿cierto?, gana menos de 1,5 millones, menos de 1.300.000 pesos hacia abajo, pero que lo que pagan en arriendo, más los gastos comunes, etcétera, supera con creces el 30, el 40% de sus ingresos. ¿Qué es lo que hace? Que ante la inflación que estamos viviendo, o ante, por ejemplo, la pérdida de un empleo, ¿cierto?, en tiempos difíciles como los que estamos, esas personas rápidamente podrían caer en una situación de no tener hogar. Y lo mismo le está pasando a algunos que están pagando el crédito hipotecario y que también se están viendo muy afectados con la inflación y que podría entonces empezar a presionar este nivel de allegamiento que tenemos en Chile, que es el déficit habitacional. Y eso es el problema que estamos viviendo hoy día, que, ojo, es un problema que evidentemente hay técnica y estrategia que cada una de las familias puede tener, como es el ahorro, ¿cierto?, como es buscar nuevos métodos, las mismas aplicaciones para encontrar ciertas soluciones habitacionales, pero es un problema que también va más allá. Hay un tema como país que nosotros vamos a tener que resolver al respecto, porque está afectando a muchísimas familias el problema y por lo tanto es un asunto de toda la sociedad. Claro que sí, Sebastián, Nati, y además cuando hemos visto que respecto al último anuncio de presupuesto para el 2023 hay un incremento de más del 9% justamente en vivienda. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cuáles son los mejores consejos y en qué se tiene que fijar a la hora de poder tratar de cotizar distintas alternativas? Lo vemos en la siguiente nota y seguimos conversando con la Nati y con Sebastián. ¿Qué te parece como las dificultades que tenemos los jóvenes hoy día para poder vivir? Horrible. Simplemente horrible. No arriendas, ¿cierto? No, cero posibilidad. Ahora tenéis que entregar todos los papeles para poder ir a visitar el departamento. Y entre varias hacemos el arriendo para poder llegar a fin de mes. Y no lo estamos logrando. No, está complicado. Súper complicado. No sé, estáis compitiendo con 20 personas más que van a ver el mismo departamento. La verdad es que cada vez es más difícil soñar como con comprarse un departamento o una casa. También está muy complicado el sueño de la casa propia, pedir un crédito, comprar un departamento. Imposible por las tasas. Ese ya no es un sueño. O sea, hace mucho rato que dejó de ser un sueño. Testimonios de adultos jóvenes no mayores a los 35 años, generación golpeada por un complejo momento económico. Todos profesionales, soñaban con una vida distinta. Lo cierto es que el sueño de la casa propia lo ven como algo lejano, ya que existen muchas dificultades para acceder y concretar arriendos. Algunos tienen que retroceder en su vida. Bueno, José Ramón, este es tu departamento. Cuéntanos cuánto pagas en arriendo, gastos comunes, ¿cómo es? Bueno, actualmente pago 350, ya llevo igual viviendo 2 años acá, un poquito más. ¿Y en gastos comunes? Y gastos comunes como cerca de 80, 70, por ahí. Nosotros estamos acá en Providencia, es difícil conseguir algo por el precio que nos estáis contando. Sí, o sea, yo lo que he visto acá en Providencia, por el sector están cerca de los 500.000 pesos, 490, 480, ¿cierto? Solo el arriendo. Eso súmale los gastos comunes que en algunos casos va en los 120 y uno dice que tiene el edificio y en verdad a veces no tiene nada. Él es José Ramón, 28 años, periodista de profesión, vive en Providencia. Próximamente tiene que abandonar el departamento que arrienda. Y yo ya llevo arrendando este departamento 2 años más o menos
Y bueno, la dueña me avisó que ya lo puso en venta, que ya tiene de hecho la persona que lo iba a comprar. Como que ni siquiera pudimos como negociar un poco a ver si es que pudiese llegarlo a haber comprado, pero me avisó eso y tenía que dejar el departamento ya en 2 meses. A partir de esa noticia comenzó una búsqueda de arriendo que hasta hoy lo complica. Los metros cuadrados, como que los departamentos más chicos están súper caros. Me he dado cuenta que también el tema de papeles, o sea, ahora tenéis que entregar todos los papeles para poder ir a visitar el departamento. Antes, cuando yo estaba buscando para venirme a te mostraban los departamentos sin entregar ningún papel, nada. Ahora tienes que entregar el certificado de ICOM, las liquidaciones, el tema de la AFP, también lo del aval, todos los papeles de una para poder visitar el departamento. Claro, se están yendo a la segura en el fondo. Claro, aparte de eso, lo que te decía antes, estáis compitiendo con mucha gente. O sea, la otra vez fui a ver un departamento, llegué y había una fila de 20 personas. Claro, llegaste a ver un departamento, era como un casting. Claro, prácticamente, más difícil. Es la realidad de una crisis económica que impacta en personas jóvenes con estudios. La inflación llega al 14,1% y los valores de arriendo aumentaron en 25% en la región metropolitana. En el caso de José Ramón, lo obliga a buscar otras opciones. ¿Te genera frustración eso? Mira, un poco, porque principalmente ahora estoy pensando como en el tema de tener que volver a vivir con mis papás. O sea, como que creo que es lo que voy a hacer finalmente. O sea, vender los muebles que tengo, que es lo único que tengo en este momento, y ya, no sé, irme donde mis viejos, ahorrar un poco. Entonces, el tiempo va corriendo, y yo sigo buscando, y no encuentro nada que tampoco que se adapte a lo que yo quiero también. ¿Qué te parece eso de revisar la opción de volver a vivir con tus papás? ¿Lo consideráis como un paso atrás? ¿No es para tanto? Sí, igual es como volver atrás, porque tampoco ellos viven en Santiago, entonces yo mi vida igual la tengo un poco en Santiago, ya llevo 8 años viviendo acá, tengo mis amigos acá. Hoy existen aplicaciones para buscar compañero de vivienda. Es el caso de Badi, que en España se ha masificado y hoy también opera en Chile, donde las personas explican aptitudes, gustos y hábitos para luego poder chatear directamente. Lo llaman el Tinder de los alquileres. Y si está difícil arrendar, la casa propia es casi imposible. Los adultos jóvenes así lo perciben en las calles. Algunos incluso se lo toman con humor. Está muy complicado el sueño de la casa propia, pedir un crédito, comprar un departamento. Imposible por las tasas. Ese ya no es un sueño. O sea, hace mucho rato que dejó de ser un sueño. Tratar de decirle al banco como señor banco, yo trato de llegar a fin de mes, le juro que le voy a pagar, le juro, porque no me gustan las deudas, pero es que no tengo por dónde pensarlo. Es como, alguien me ayuda a complementar renta para un arriendo, por fin. Y pensar en una casa propia, no, ya no. Eso era del pasado. Decías lo del sueño de la casa propia. No, yo creo que toda mi generación no piensa en... Yo tengo 29 y no pensamos como en comprar una casa. Pedir un crédito hoy en día es complicado por eso. Expertos dan su opinión sobre el tema, puntualizando en la pandemia, guerras, retiros del 10% e inestabilidad económica a nivel nacional. Las instituciones financieras dejan de confiar en las personas porque no saben qué va a pasar. Vivir 35 años, 30 años en que no hubo guerras, en que no hubo grandes ciclos económicos y por lo tanto es una generación que en general no había enfrentado grandes dificultades. Esta generación tiene que aprender que hay que ahorrar porque existe un ahorro que se llama el ahorro ¿no es cierto?, para prevenir futuras ocasiones y bueno, ellos no sabían lo que era eso y van a tener que aprenderlo. También el tema de los intereses está muy alto en los bancos con lo del crédito hipotecario en este momento. Todos me aconsejaron y me dijeron como no, creo que no es el momento, sigue arrendando. También los sueldos están malos, estudiamos todo en la U, pero igual... Los bancos también no están pasa nada solicitando. con los créditos. Horrible. Te piden liquidaciones de sueldo y muchas veces la gente de mi edad no tiene liquidaciones, por ejemplo, por 12 años y tenéis que ganar 3 veces lo que vale el arriendo y todo eso. Son los dolores de una generación que hoy los tiene muy complicados al momento de comprar casa o departamento y tampoco es fácil encontrar arriendos. Tiempos de crisis a gran escala que eran desconocidos para ellos, hoy afectan su diario vivir y también su futuro.
Ya estamos de vuelta respecto de ¿es un sueño, no es un sueño el poder tener la casa propia? Muchos dicen que ya eso ni siquiera se considera, el poder llegar a fin de mes, arriendo lo que veíamos en la nota. Incluso hay muchas veces que profesionales jóvenes deben pedir ayuda a sus padres para que estos, a través de ellos pongan el pie, ellos se pongan como aval, puedan incluso optar a arrendar un departamento y no entre una sola persona, sino que entre varios. Claro, porque acá estamos viendo varios fenómenos, Sebastián. De partida ya la compra de departamento está tan cara que muchas veces los inversionistas, el arriendo no alcanza para pagar el dividendo. Suben los valores de los arriendos, suben los requisitos y en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos? Porque muchos de los jóvenes no están cumpliendo, por ejemplo, el ganar una renta que el arriendo equivalga al 30%. Muchas veces el arriendo llega a la mitad de tu sueldo y ya no eres candidato para arrendar. Claro, y son dos partes de una misma moneda, ¿cierto? La compra y el arriendo. Porque lo que ha pasado, y lo comentábamos justamente entre medio, es que los créditos hipotecarios se han hecho más inalcanzables, ¿verdad? Ahí hay esfuerzos, por ejemplo, del Banco de Estado por tratar de, que es un banco más orientado a lo público, ¿verdad? Por tratar de bajar un poco las tasas, pero evidentemente los créditos se han hecho más inalcanzables y eso hace que la compra baje. Claro. Y la gente se va en función de arrendar. Y cuando aumenta la demanda por el arriendo, muchas familias queriendo arrendar, aumentan también los precios del arriendo. Claro. Entonces ahí también empiezan a haber repactos, ¿cierto? Después de un año o incluso en casos de arrendos informales. Más de 150.000 familias hoy día en Chile, personas están arrendando en arrendos informales. Y eso, muchas veces esos arrendos informales les pueden cambiar el precio del arriendo de manera unilateral. Y eso significa un cambio totalmente en la economía del hogar de esas personas. Por lo tanto, ante esto, tenemos que entender que siempre la compra y el arriendo funcionan como si fueran dos caras de una misma moneda en el tema inmobiliario. Sebastián, hoy nosotros estamos acá con Sebastián Boven tratando de sacar también una luz de esperanza, una sonrisa respecto de lo que es la situación del mercado inmobiliario en nuestro país, súper complejo, sobre todo para parejas jóvenes, para jóvenes que recién están trabajando y que tenían la intención de poder independizarse y que les ha sido muy, pero muy difícil. Sebastián, veíamos que esto no solamente ocurre aquí en la capital, sino que también en regiones donde, producto de la pandemia, muchas personas pensaron en erradicar y salir de la capital para poder ir a instalarse a caletas, a capitales regionales, a ciudades más chiquititas, donde también han colapsado el mercado inmobiliario. Sí, exactamente. Y eso nos vincula con otro gran tema, que son las ciudades en general. El problema que tenemos hoy día en Chile, ¿ya? Y que están sufriendo muchas familias hoy, es que justamente aumentó mucho la demanda por la vivienda, por distintos motivos, ya en los últimos 15 años, qué sé yo. Pero no así la oferta de la vivienda. Y por lo tanto aumentó mucho el precio. Y eso empezó a dejar a muchas familias que históricamente podían acceder a una vivienda del arriendo o el mercado, o sea, o la compra a través del mercado sin ayuda del Estado. Muchas de esas familias hoy día ya no pueden acceder así. Y eso está súper asociado a las ciudades, porque en la medida que no planifiquemos nuestras ciudades, no la hagamos crecer, ¿cierto? No generemos servicios en las ciudades, no hay suelo. Y el suelo es lo principal para poder tener la vivienda. Por lo tanto, la vivienda no se produce y se encarece. Y lo que pasó con la pandemia es que mucha gente salió de las zonas centrales a otro tipo de lugares, ¿cierto? Y esos lugares se colapsaron justamente por la escasez, la falta de la planificación de la ciudad, del crecimiento de las ciudades, justamente para esto. Por eso está tan vinculado la vivienda con la ciudad. Claro, y ahí aparecen oportunidades, porque los jóvenes ya que, decíamos, afecta sobre todo a menores de 35 que buscaban independizarse o que se habían logrado independizar con sueldos promedios, según el INE, de 680.000 pesos. Pero arriendos promedio en Santiago Centro de 34 metros cuadrados sobre los 300.000 más los gastos comunes. Entonces, si uno ve una persona gana 680, paga 300.000 más 70.000 de gastos comunes, superó con crece el 50% de su ingreso. Y en ese sentido también... Mira, acá estamos viendo una gráfica. Antes de avanzar a lo que quería llevarlo. Ingreso promedio de una persona, un adulto joven que titulado hace poco tiempo o con un trabajo ya con cierta trayectoria, 680.000 pesos como promedio. Arrienda un departamento de 34 metros cuadrados, estamos hablando o de un ambiente o de un dormitorio, un departamento pequeño para una persona, 308.000 pesos como promedio en la comuna de Santiago. La movilización para el trabajo, un cálculo aproximado de 32.000 pesos, los gastos comunes más 100.000 pesos alimentación, una cifra bastante acotada de alimentación, ya convengamos porque también está súper caro. Eso supera con creces el 50% solo en el ítem de habitacional, más la alimentación y todo el resto. No, le queda 170.000 pesos restantes, nada más. Claro, si tú vas a estándares internacionales, eso es considerado como un arriendo inasequible. Nosotros lo llamamos como una fragilidad habitacional. Quiere decir que son personas, imagínate si eso fuera una familia, 34 metros cuadrados. Imaginemos que sea un departamento de 50 metros cuadrados. No vas a encontrar por menos de 380.000 pesos. El subsidio actual al arriendo llega hasta los 370.
Por eso tiene tan baja aplicabilidad. ¿Y qué nos está hablando de esto? Que antes nuestras políticas habitacionales, los programas de ayuda habitacional, iban orientados a la familia que, como les decíamos anteriormente, no podía entrar en el mercado. Pero esas familias crecieron, hoy día son mucho más, no son únicamente los más vulnerables, son familias, como bien mencionaba acá, o son personas, adultos, jóvenes, muchas veces profesionales, que se están enfrentando a este problema. Por lo tanto, hay que pensar que nuestros programas habitacionales, nuestras políticas habitacionales, también lleguen a esa población que está viviendo en fragilidad habitacional. Claro, y ahí también hay algunas aplicaciones, que era lo que quería ir a preguntar también, a lo que han tenido que acudir jóvenes, personas que ya no pueden pagar un arriendo, pero están buscando tratar de independizarse. Bueno, exactamente. Cuando aparece esta demanda, ¿cierto? Hay mecanismos para poder aprovechar esa demanda muchas veces del mercado. Lo importante es que también el Estado se preocupe de aquellas personas que no pueden acceder ahí, puedan acceder a la oferta habitacional. Y así han aparecido distintos tipos de aplicaciones. A veces aplicaciones como más que juntan a personas para poder compartir justamente estos gastos en un lugar, la corresidencia en ese sentido. Imagínense, ese nivel que tú puedas pagar un 50% se hace bastante más asequible para la gente. Okay. Y asimismo hay otro tipo de organización, en particular una que estábamos comentando, que es Hogarízate, hogarizate.cl, si no me equivoco, es donde ustedes se pueden meter, en donde ellos lo que buscan es ayudarte a la compra a través del arriendo, ¿vale? Es decir, que tú arriendes un tiempo para juntar el pie en el camino y en eso luego tú puedas comprar el departamento que has buscado de alguna forma. Hay otro tipo de organizaciones, por ejemplo Fundación Alcanzable, que es muy interesante, que ha hecho un esfuerzo por vincular el subsidio de arriendo que hoy día existe, que la gente se puede meter justamente y averiguar si son sujetos de ese subsidio, con la oferta habitacional y de esa manera vincularla para que se pueda concretar. Claro. Sebastián, nos comentabas en la pausa, porque estaba muy entretenida la conversación, en cámara y fuera de ella. Sí. ¿Cómo es la distribución de cómo se vive en nuestro país, cómo se vive en Chile? Y aquí te quiero invitar a este costado del estudio, donde tenemos ya una pizarra instalada. Nosotras nos venimos para acá. Ahí, nosotros permiso. Sí, crúcese nomás. Sí. Ahí. Para que nos puedas explicar... No les quiero dar la espalda, por eso... No, pero para que en general la gente pueda entender y todos podamos entender cuál es el reordenamiento, cómo tenemos que tratar de pensar y dónde en toda crisis siempre hay una oportunidad y dónde está la oportunidad en este caso. Mira, la pregunta que yo me haría es ¿cómo vive hoy día Chile? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vive Chile? Y con este tremendo esfuerzo de producción que tenemos de la pizarra, para explicarlo así someramente. Básicamente hoy día, si Chile fueran 100 personas, ¿ya? Si Chile fueran 100 personas, más o menos 10 personas hoy día no tienen vivienda. ¿Ya? Son personas que no tienen vivienda y por lo tanto no tienen acceso a la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que viven allegados, que viven o en campamentos, o personas que viven en condiciones de hacinamiento, ¿ya? Esas son aproximadamente en el país más de 640.000 familias. Es como el 10% de los hogares. 10 personas viven así. Y que no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo, evidentemente. Imagínate lo que significa que esos niños y niñas llegan a la casa y no tengan un lugar donde poder leer, o luz, o agua potable. Eso, o muchas veces allegados, viviendo 7 personas en un departamento de 34 metros cuadrados. Esa es la problemática. 10 personas de estas 100 personas que somos en Chile. Al mismo tiempo, hay aproximadamente unas 25 personas, ¿ya? Que están arrendando, ¿ya? Que están arrendando. De estas 100 personas en total, ¿ya? Hoy día. Esa cantidad está aumentando. Hace 20 años atrás era probablemente 15 personas las que arrendaban. Hoy día son cerca de 25. Y de estas 25, lo que me parece interesante mencionarle es que hay aproximadamente un grupito que son como 7 personas, que estas personas pagan más del 30% de sus ingresos en arriendo, que son, por lo tanto, nosotros llamamos, son personas frágiles habitacionalmente. ¿Ya? De lo que estábamos viendo, el ejemplo que nos daba la Nati recién. Son personas que rápidamente podrían caer en este lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no van a poder seguir pagando. Si uno de ellos se queda sin trabajo, inmediatamente ya no pueden pagar el arriendo y se quedan sin hogar. Y lo que decíamos tú, pueden caer incluso a volver a la casa de los padres, o en algunos casos que hemos visto, incluso llegar a campamentos, que eran parte de los testimonios que se ha recabado en prensa. Personas que vivían, que arrendaban con su familia, con la pandemia se quedaron sin trabajo y ahí no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de tener algo en caso de emergencia y cayeron en la necesidad de irse a un campamento. Me ha tocado la última semana, de hecho, sin ir más lejos, personas que estaban arrendando con altos costos, que habían postulado a crédito hipotecario, subsidio incluso, que no lo habían podido obtener y finalmente partieron a un campamento. ¿Ya? ¿Sí? Ya, Sebastián, tenemos que ir a hacer una pausa cortita. Se nos va acabando el tiempo, que estamos muy entrete. Ya, 11:51, pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.
Estamos de vuelta también acá, estamos con Sebastián Bowen hablando respecto de los arriendos y las posibilidades, las oportunidades que esto nos puede llevar a tener. Sebastián, a ver, entonces, vamos de inmediato a ver la luz. ¿Cómo lo vamos damos a ver vuelta? cuáles son las posibilidades que tenemos. Claro, dámoslo vuelta. A ver, partamos de la base, ¿cierto? Cuando calculamos toda la gente en Chile, que probablemente muchos no están viendo, que están frágiles habitacionalmente, que arriendan y que les cuesta arrendar, ¿ya? Y toda la gente que no tiene casa, que está llegada o que incluso está en un campamento. Sumamos más de 1 millón de familias. Chuta, ese es un tremendo problema, un flagelo efectivamente para el país en su conjunto. Pero detrás de toda crisis siempre hay una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad para el país? ¿Ya? Resulta que la vivienda es una buena noticia. Cuando se produce vivienda, se produce inversión, el país crece, se produce empleo, ¿cierto? Se produce más cohesión social, los niños y niñas tienen donde estudiar, donde leer, etcétera, ¿verdad? Hay autoestima, muchas familias, ¿cierto? El cuidar un espacio y todo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos desde Déficit Cero es que Chile necesita hoy día un propósito común. Y ese propósito común puede ser la vivienda. Si nosotros nos enfocamos hoy día, todo el país, en función de producir más de 1 millón de viviendas, por ejemplo, de aquí a los próximos 10 años, ¿ya? Y que esas viviendas estén en ciudades más integradas, más justas, habrá entonces también más inversión, más empleo, se produce cohesión social y le conviene a todos los actores. Ciertamente le conviene a quienes construyen, le conviene a quienes no tienen vivienda, le conviene a los municipios, al gobierno, a toda la sociedad en su conjunto. Incluso vamos a reducir la huella de carbono, porque las viviendas cuando son más nuevas son más eficientes energéticamente hablando. Por lo tanto, esa es la buena noticia. Lo que tenemos que ver es que detrás de esta gran emergencia habitacional que estamos viviendo, hay una oportunidad para Chile para producir inversión, que es algo que hoy día se necesita, más empleo, que también se necesita, y más cohesión social, que eso es lo importante. Y así aumentar la oferta y que esa oferta dé respuesta a todas estas familias que están constantemente buscando en las distintas ciudades de nuestro país. Claro, la posibilidad también de muchos jóvenes que ahora están haciendo otro tipo de estrategias cuando no pueden acceder al crédito hipotecario o cuando incluso el subsidio de arriendo no te alcanza para el tipo de vivienda que tú buscas, que necesitas, como por ejemplo compartir departamento. Hay muchas aplicaciones, estábamos hablando por ejemplo de Badi, donde los jóvenes suben, no sé, arriendo una casa en Ñuñoa, 200.000 pesos por habitación y así se juntan entre 4 o 5 personas. Es algo a lo que también han estado acudiendo muchos jóvenes que antes vivían solos. Hoy no lo pueden hacer y deben acudir, por ejemplo, a una opción como compartir un departamento. ¿Sabes que quien se va sumando a nuestra sintonía ahí? Sebastián, si podrías repetir este otro sitio y las iniciativas diferentes que hay, que de repente uno no conocía, no está familiarizado y que pueden ser una muy buena oportunidad. Efectivamente, ante estas crisis surge también la creatividad, como bien mencionaba Nati, entonces está el caso de Badi, pero también está el caso de Garizate.cl. Está el caso de Fundación Alcanzable, que está vinculada también a la temática del arriendo con mucha fuerza, entre otras iniciativas bastante creativas que están surgiendo para poder responder a este problema. Claro que son iniciativas que las mencionábamos porque muchas personas a lo mejor nos están viendo a esta hora y están en ese mismo problema y están buscando dónde vivir. Va de una aplicación para compartir departamento o casa donde usted puede ingresar y buscar qué oferta hay. Estaba Garizate.cl, daba la opción de que tú elijas un departamento, lo arriendes durante 5 a 10 años, nos explicaba Sebastián, y que parte de ese arriendo vaya al pie de ese mismo departamento y después tú se lo compras a Garizate. Son opciones también que se han ido levantando ante la imposibilidad de alcanzar, por ejemplo, un crédito hipotecario donde hoy se está pidiendo el 20% del pie. Claro, hoy día en el fondo para una vivienda que podría costar 80 millones de pesos, tú necesitas al menos ganar sobre 400.000 pesos, o sea, en el tema del dividendo, lo que significa tener un ingreso por sobre 1,5 millones, 1.700.000 pesos. Entonces también se hace muy difícil. Por eso todas estas iniciativas más creativas son bien importantes del lado de las personas, pero no olvidemos que tiene que estar acompañado, ¿verdad?, con programas habitacionales y política habitacional que asuma que el problema hoy día va más allá de solamente ese grupo que a veces era muy vulnerable, sino que le está afectando a la gran parte de la población. Lo que nosotros decimos es que Chile en general, más allá de tu situación habitacional, estamos viviendo todos un estrés habitacional. Lo vemos, ¿cierto?, en el pago del dividendo, en el pago del arriendo, etcétera. Por lo tanto, organicémonos como país, con el Estado, con la empresa privada, con los movimientos, con todo. Organicémonos como país en distintos barrios para producir un cambio y de esa manera que todos y todas tengan vivienda, pero aprovechemos de eso un crecimiento, un desarrollo para todo Chile. Sí, maravilloso. Ojalá que pudiésemos llegar a concretarlo y sobre todo con cifras que analizábamos antes, Sebastián, y que las comentábamos también. ¿Cuántas de estas cifras están además no actualizadas por el momento y con todas las necesidades que hemos visto en comunidades que no están en la legalidad de nada?
¿verdad? Muchos inmigrantes que han quedado en el lado de lo que se conoce y por lo tanto ellos sufren de vulnerabilidades y de abusos además en lo que son los arriendos y lo que son las posibilidades habitacionales que podrían llegar a tener. Claro, y ahí se cae, Sebastián, tú lo decías, solamente para hacer el link. Cuando hay un arriendo irregular, no solamente el arrendatario el que se expone a que te cambien las condiciones de un día para otro, también el arrendador, sí, que te pueden tomar la casa y ahí caemos en un círculo vicioso finalmente. Exactamente, por eso debemos apuntar a justamente lo que decías tú. Uno de los elementos que tenemos que avanzar es en reconocer toda esta población que hoy día necesita una vivienda. Que muchas veces hay una gran parte de esta población que está oculta, personas que la necesitan pero nadie lo sabe, porque no han llegado muchas veces o al ministerio, claro, o no han salido a protestar en algún lugar, ¿cierto? O no se han inscrito, ¿verdad?, en un portal inmobiliario, entre otras cosas. Por lo tanto, avanzar en reconocer cuál es esa demanda habitacional, qué tipo de familias son, cuánto estarían dispuestos a pagar, por ejemplo, muchas familias, dónde estarían dispuestos a vivir, ¿verdad? A veces se pueden mover entre una comuna y otra, de qué tamaño son esas familias, son migrantes, son chilenas, etcétera. Esa información para nosotros es sumamente relevante con tal de dar respuesta específica a cada una de esas familias en los distintos territorios. Y para los menores de 35, que es justamente lo que ha salido últimamente, entonces dar el mensaje también que hay algunas opciones, hay que avanzar también y hay alguna aplicación ahí que estuvimos dando algunos datos para buscar alguna solución habitacional por ahora por lo menos. Ojalá que les haya servido. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros Sebastián Bowen. Y cuando son las 12:05